El Poder Ejecutivo prepara un decreto para revocar la decisión del directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios que determina que a partir del 1 de agosto las personas usuarias del sistema de salud deban pagar un timbre de 170 pesos ante procedimientos realizados por personal médico o con otros títulos que se registren en las historias clínicas. Desde el directorio de la Caja cuestionaron al gobierno asegurando que el posible decreto sería de menor rango que la ley 17.738, que a criterio de las autoridades de la Caja ampara el timbre. No descartaron recurrir a la justicia y además agregaron que en breve avanzarán en la reglamentación de la decisión, lo que, según aseguraron, exoneraría del pago a una parte importante de las personas usuarias del sistema de salud. La policía allanó este jueves una casa en El Borro y mató a Brian Leites, un adolescente de 16 años. El jefe de policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, dijo que el operativo se ajustó al protocolo. José Gervasio Artigas fue interpretado por destacados actores tanto en el cine, la televisión como en el teatro. Jorge Morís, quien protagonizó la película Artigas la Redota, estrenada en 2011 y dirigida por César Charlone, conversó con Infocapital. De cara al partido entre Uruguay y Cabo Verde en el marco del Mundial 2026, hacemos un recorrido por la historia, la música y el deporte de este país que se encuentra cruzando el Atlántico. El PIT-CNT se movilizó frente a la imprenta Casabó denunciando el despido de 18 trabajadores y pidiendo la revisión de la medida. Natalie Barbé, secretaria de Conflictos y Relaciones Laborales del PIT-CNT, adelantó que el próximo lunes habrá una tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El Grupo Cincuentones en Uruguay, que agrupa a unas 40.000 personas afectadas por el sistema mixto de jubilación de 1996 y reclama eliminar el descuento del 10% que el Banco de Previsión Social aplica a sus haberes jubilatorios al momento de desafiliarse de las AFAPs, le solicitó una reunión al presidente Yamandu Orsi. Este domingo será la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia entre el candidato del continuismo, el izquierdista Iván Cepeda, y el postulante de la ultraderecha Abelardo de la Espriella, quien propone un cambio radical del modelo de gobierno. Aquí estamos, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la edición central, la última de esta semana de Infocapital, como siempre en la pantalla de TV Ciudad y con una hora de información. Ya empezamos con el desarrollo. La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, confirmó que en el proyecto de ley de rendición de cuentas, los montos destinados a su ministerio no tendrán recortes con respecto a los recursos con los que contó en 2025 y destacó que los esfuerzos centrales del gobierno van a destinarse a las infancias, la seguridad y las personas vulnerables. Es una rendición que tiene tres ejes fundamentales a los que se apuesta, que es la infancia, que es la seguridad ciudadana y que tiene que ver también con las personas en situación de vulnerabilidad. Nosotros tenemos allí dos ejes en el marco de lo que es la seguridad, tenemos brazos cooperantes con la justicia, por lo tanto allí va a estar apostado el presupuesto, esta rendición, y también tenemos de alguna manera que ver con todo lo que hace nuestras Fuerzas Armadas, no solamente el Ejército, pero a nivel de todo el territorio nacional, con las personas en situación de calle, con alerta roja y con todo este tema. Así que ahí van a estar apuntando las reasignaciones y bueno, después también la creatividad que tengamos para seguir adelante. Ustedes saben que lo mencionaban ustedes mismos cuando consultaban, tenemos pendiente algo que para nosotros es muy importante, que es dotar a nuestras Fuerzas Armadas de todas las herramientas que necesiten para salvaguardar la soberanía nacional. En eso estamos. Pero no va a tener menor presupuesto que el año pasado. No. Así como seguís a la selección en todos los partidos, seguí tu consumo con la app UTE Clientes. Descargala, descubrí tu consumo en cualquier momento, hace trámites y mucho más. Y entonces, ¿qué estás esperando para descargarla? UTE, avanzamos con energía. Transcurre el 19 de junio, se conmemora un nuevo aniversario del nacimiento de José Gervasio Artigas. Eso motivó un acto oficial. Recién lo que veíamos precisamente provenía de esa actividad y la fecha también amerita el siguiente informe que presenta desde uno de los móviles de esta jornada Martín Duarte. ¿Cómo te va, Martín?
Martín, buenas noches para ti y para toda la audiencia. Sí, aniversario número 262 del natalicio de José Artigas, que uno lo palpita y lo vive a nivel de distintas tradiciones que tiene nuestro país, sobre todo en el ámbito educativo, con esa promesa, con esa jura a la bandera nacional que seguramente muchos padres, madres, abuelos, en el Día del Abuelo también deben haber hoy participado de esas actividades, y quisimos dar una mirada acerca de lo artístico y en torno a la reconstrucción de una figura de Artigas que estuvo muy presente en el último carnaval con Imanol Cibes interpretándolo en Doña Bastarda, hecho que le valió también el título a la murga. Pero allá por el 2011, como veíamos en titulares, la película que dirigió César Charlone tuvo como protagonista Jorge Moris, también proveniente del palo del carnaval, y lo que era de alguna forma darle cara, darle vida, darle cuerpo y poner en carne la figura de José Artigas, que durante muchas décadas estuvo en el bronce, y de hecho cómo fue de construir esa imagen y crear una imagen propia. Fuimos a conversar con él a la hora de entender cómo, en primer lugar, aceptó el papel y cómo fue ponerle voz y ponerle un andar a Artigas. Y verán que Jorge Moris se refiere también a la figura de Alfredo Zitarrosa como uno de los principales llamadores a la hora de construir su imagen. Primer tramo del informe. Ven a ese criollo rodeado, rodeado, rodeado. Cuando me llamaron, yo estaba con un espectáculo y les tuve que decir que no podía. Se postergó un poco la filmación y ahí sí, me enganché. Cuando empezaron los comentarios, ¿no? Lo que ponen como Mori, murguista, no sé. Yo dije, soy Artigas. Ya empezaron los malos comentarios. ¿Viste? Ya empezó la leyenda negra. Que don José, oriental en la vida. Para mí había dos cosas que eran fundamentales: la voz de Artigas y el caminar de Artigas. Y cuando yo llegué a esa síntesis, ¿no? Voz y el andar, me surgió Zitarrosa. Y para mí era la voz de Zitarrosa y el andar de Milonga. Encuentro una Vidalita de los Puñales, pero una versión que después yo la escuché otras versiones y dije, menos mal que encontré esta. Es una versión increíble, donde, viste, Zitarrosa parece que se abriera así, que agarrara un puñal y empezara a abrirse. Y para mí, creo que Artigas hizo lo mismo. Vidalita triste, Vidalita de la patria herida. Y cuando llegué a Tacuarembó y empecé a encontrar un poco a quienes serían los tenientes de Artigas, que era la gente de Tacuarembó, o sea, actores de Tacuarembó, pero no actores de la ciudad. Era gente del interior profundo. Y cuando nos encontramos por primera vez, ¿viste? Y ellos sabían que yo iba a ser Artigas. El recibimiento, ¿viste? Fue como que para ellos llegó algo muy cerca al Artigas que ellos tenían en su cabeza, que de repente era el que todos teníamos, o de niños. Lo que sí conocí, creo, porque lo sentí en carne propia, el dolor de ese tipo. Yo partí de la base de, ¿por qué se fue Artigas? ¿Viste? Empecé por el final. Y para mí, simplemente, ¿viste? Para bajarlo a tierra, dije, se cansó. Dijo, hasta aquí llegué. Ya, esto ya no es para mí. Y chao. El mundo que tenemos que conquistar, donde los más infelices sean los más privilegiados y donde nadie sea más que nadie.
Bueno, por allí veíamos a Jorge Smoris contar cómo aceptó el papel. Me parece brillante esa imagen de la milonga, ¿no? De ese andar y de inspirarse en Alfredo Zitarrosa, una película que se grabó en Tacuarembó, que participó gran parte del pueblo de Curtinas y que demandó algunos desafíos físicos, incluso en Jorge Smoris, por ejemplo, montar en caballo, cosa que no había hecho nunca. Y miren en este segundo tramo, por un lado, qué fenómeno generó en los propios actores y compañeros de trabajo, y por otro lado cómo fue el hecho de, bueno, encaminar y esa relación que entabló con el caballo que lo acompañó en el set. Yo creo que no se vinieron los caballitos en el Parque Rodó. Cuando llegamos, traen lo que sería el caballo de Artigas, y era un moro, ¿viste? Pero impresionante. Y lo probó un vaquiano. Y dice, es medio bravo porque es joven, no sé cuánto. Y yo le dije a Charlone, es este. Yo no filmaba al principio, pero me iba al set y estaba con el caballo, ¿viste? Y el caballo, me ponía cerca del caballo, el caballo ni bola. Me subo, ¿está? Todo bien, y empezamos a andar, todo lo que me habían dicho, todo derecho, no sé cuánto. Y el loco andaba tranquilo, ¿no? Y yo con las riendas. Y en un momento veo como que se para y veo que el loco entra solo, empieza a correr. Y yo ya no lo podía parar, ¿viste? Le daba para atrás. Y el tipo corría y se mete al monte. Yo largo, ¿viste? Las riendas. Me tiro, le agarro el cogote, le digo, si yo caigo, vos caés conmigo. Y el loco seguía. Salimos del monte para... Yo, viste, estaba blanco. Y el loco hacía así con la cabeza como diciendo, ¿seguís ahí? Y ahí, viste, a partir de ahí... Y yo de repente, viste, llegaba y se sentía... Y claro, el loco me eligió. Y yo lo elegí a él. Un día me estaba maquillando, en el medio, viste, el campo, ¿no? Una carpa, pero maquillando, y estaba toda la gente. La gente que eran los extras, era Curtinas. Todo el pueblo de Curtinas. Yo iba a las 8 de la mañana o 7 de la mañana al set. Y todos los días veía un éxodo, con la vaca y con los bueyes. Y entonces para mí pasaban y me decían, ¿qué onda, general? Y una vez me estoy maquillando y siento que entra un gurí, chiquito, tendría 5 o 6 años, una cosa así. Me dice, ¿dónde está Artigas? Entonces viene y lo veo venir por acá, me mira y sale corriendo y siento que grita, mamá, Artigas está vivo. Ya está, ¿viste? Y para mí es eso, está vivo, con sus luces y sus sombras, y está vivo. Oriental en la vida y en la muerte también. Precioso informe y muchas gracias, por supuesto, a Martín, a todo el equipo y a Jorge Smoris por ese testimonio. Cambiamos de tema ahora. El Poder Ejecutivo prepara un decreto para revocar la decisión de la Caja de Profesionales tendiente a que las personas usuarias de la salud paguen un timbre de 170 pesos ante procedimientos que se registren en historias clínicas. Y ante esto, las autoridades de la Caja no descartan recurrir a la justicia mientras trabajan en la reglamentación de lo resuelto, que incluirá exoneraciones en el pago. Desde el Poder Ejecutivo aseguraron a Infocapital que durante el fin de semana se trabajará en el sustento jurídico del decreto, que ya se definió como el instrumento a emplear para revocar la decisión de la Caja. En respuesta, el director de la Caja, Fernando Rodríguez Sanguinetti, dijo que el posible decreto sería de menor rango que la Ley 17.738, que a criterio de las autoridades de la Caja ampara el timbre, como expresó el organismo previsional en un comunicado emitido anoche. Ante el factible decreto, Rodríguez no descartó que la Caja de Profesionales recurra a la justicia, pero aclaró que esto no alterará el proceso de aplicación de los cambios en el pago de timbres, que según lo resuelto debe entrar en vigencia el 1 de agosto. Con respecto a este punto, Rodríguez Sanguinetti adelantó a Infocapital que es posible que en la próxima sesión del directorio se avance en la reglamentación de la resolución. Consideró que el gobierno se apuró porque la reglamentación incluirá una serie de exoneraciones a personas usuarias de la salud. Si esto prosperara, no se debería pagar el timbre de 170 pesos en casos de internación, en consultas de personas de más de 65 años, de personas embarazadas y de bebés de menores
menos de un año. También quedarían por fuera las personas con discapacidad y parcialmente quienes por tener una patología crónica fueran más de una vez a su prestadora al mes, quienes, según el plan, abonarían un pago mensual. Ayer, antes de conocerse estos detalles, el director nacional de Seguridad Social, Leonardo Di Domenico, dijo en la Diaria Radio que para el gobierno lo resuelto por la Caja es absolutamente irregular e inconveniente y anunció la revocación, aunque también pidió que el directorio reconsiderara el tema. Horas después, el directorio sesionó y, si bien accedió al pedido de volver a votar el asunto, ratificó la decisión de aplicar los timbres que se había tomado en mayo. La diferencia fue que en aquella votación hubo unanimidad y, en cambio, en la de anoche, el resultado fue de 5-2, es decir, contó con la oposición de los directores delegados del gobierno. Se trata de Pablo Aguirre Garay y José Antonio Iglesias, quienes 2 semanas antes habían votado a favor. Consultado por esto, Di Domenico dijo que fue porque entonces se los engañó en su buena fe durante una sesión que abordó distintos temas y duró 6 horas. Otro tema, la Junta de Transparencia y Ética Pública, JUTEP, envió una consulta formal al Poder Ejecutivo en el marco de la investigación sobre la compra de la camioneta del presidente Yamandu Orsi para saber cómo fue el proceso por el que se definió la elección del vehículo Hyundai utilizado el día de la asunción presidencial. El directorio de la JUTEP avanza con la investigación sobre la compra de la camioneta Hyundai por parte del presidente Orsi, ocurrida días antes de asumir y que fue noticia hace algunas semanas, luego de una serie de informaciones periodísticas. Fuentes del organismo indicaron a Infocapital que se resolvió elevar una consulta a la Presidencia de la República para saber cómo fue el proceso por el cual se aceptó el ofrecimiento de la empresa Hyundai para el traslado de Orsi y la vicepresidenta Carolina Cose el día de la asunción, el 1 de marzo de 2025. Este fue un aspecto cuestionado por la oposición, ya que se trata de la misma marca, Hyundai, elegida por Orsi para comprar su camioneta Santa Fe, con un descuento de $25.000 y la entrega de 2 vehículos como parte de pago. La misma que prestó temporalmente el modelo eléctrico Ioniq 5 el día de la asunción. Según las fuentes consultadas, se esperará la respuesta de Presidencia para avanzar con el expediente, que se abrió luego de la recepción de 9 denuncias anónimas con planteos similares, que fueron unificadas en un mismo expediente. Además, la JUTEP resolvió reformular los criterios internos para la intervención y análisis de casos. Dado que hay unas 300 denuncias pendientes, se acordó que primero se tomarán los casos de funcionarios que están en el ejercicio del cargo y según su rango de responsabilidad, por lo que se priorizó el expediente de Orsi. Luego se seguirá con las denuncias vinculadas a exfuncionarios bajo la misma lógica jerárquica, por lo que tras finalizar la investigación sobre Orsi, se pondrá a estudio la denuncia contra el patrimonio del exmandatario Luis Lacalle Pou. Según informó Infocapital días atrás, la JUTEP aceptó analizar una denuncia ingresada al organismo por un dirigente colorado contra Lacalle Pou, que solicita se evalúe la consistencia de sus declaraciones juradas entre el año 2000, cuando ingresó a la Cámara de Diputados por primera vez, hasta 2025, cuando dejó de ser presidente de la República. Ahora información sindical. Nathalie Barbé, secretaria de Conflictos y Relaciones Laborales del PIT-CNT, adelantó que el próximo lunes habrá una tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social debido al despido de 18 personas en la imprenta Casabó, que motivó una movilización el miércoles pasado en reclamo de la reversión de la medida. Venían hace meses tomando medidas por la falta de reconocimiento de las categorías laborales y bueno, lo último que pasó fue que la empresa les quiso hacer firmar un convenio en el cual tenía una pérdida muy grande salarial y de beneficios. Al negarse a firmar ese convenio, bueno, al otro día se desayunaron con el despido de 18 personas, o sea, la cuarta parte de su plantilla. Y además, casualmente, dirigentes sindicales y personas que tienen más de 30 años en la empresa. Barbé criticó que las y los trabajadores despedidos fueron notificados de la resolución vía mail y WhatsApp. Y además con un mensaje muy dual que se puede ya interpretar de que hablaba de que si esto no se tranquiliza, habrá más despidos. Ese mismo jueves, la empresa llama a los trabajadores a reunión, a los demás trabajadores, no permite entrar a esa bipartita a la presidenta del Sindicato de Artes Gráficas, a Karina González. Al enterarnos de esto yo concurro porque los trabajadores por negociación colectiva tienen derecho de ser respaldados, tampoco me dejan ingresar a mí a la reunión y en esa reunión lo que le dicen a los trabajadores es que no piensan volver atrás, aducen un problema económico cuando hace muy poco cerraron un negocio con una de las cadenas alimenticias más grandes de este país, compraron maquinaria para eso y la compra de maquinaria lleva a tener que tener operarios manejándolas. Y también les avisaron que la reestructura puede continuar, o sea que van a continuar con los despidos. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social citó a la empresa y a los trabajadores a una reunión bipartita el próximo lunes con el objetivo de abordar a una solución a esta situación.
El planteo del Ministerio de Trabajo es la vuelta, la reversión de estos 18 despidos. Otro tema, el colectivo Cincuentones en Uruguay, que agrupa a unas 40.000 personas afectadas por la reforma previsional de 1996 y reclama eliminar un descuento de 10% que el Banco de Previsión Social aplica a sus haberes jubilatorios al momento de desafiliarse de la SAFAP, le solicitó una reunión al presidente Yamandu Orsi. No se pasaron los fondos de lo que ya teníamos 20 años trabajados al capital de la FAP. Entonces, nuestros ahorros, es decir, la jubilación BPS era un 40% mayor de lo que era de lo que nos daba la FAP. Por ese 10% ese que nos quitaron, porque lo sacan ya de entrada y lo vamos a arrastrar de por vida. Hemos estado pidiendo desde fines del año pasado, le hemos entregado una carta en diciembre, se le entregó una carta en mayo en Las Piedras y hemos entregado por varias vías oficiales y no hemos tenido hasta ahora respuesta ninguna. Nuestro reclamo somos 35.000 personas que estamos afectados por esta ley. Hoy el presidente estuvo acá, ¿se le acercaron para plantearles que quieren una reunión o no? Algunos compañeros sí lo hicieron. ¿Qué les dijo el presidente? Nada, como siempre, es decir, se verá. El reclamo se viene haciendo ya desde el año 2022, es decir, que pasamos con el gobierno de la calle Pou, estamos ahora con... Es decir, que no es cuestión de gobiernos, política, es decir, esto es una decisión política, porque ¿qué es lo que pasa? El problema, nosotros hemos pasado por senadores, diputados, pero es decir, como hay una erogación del Estado, tiene que el Ejecutivo ser el que mande el proyecto, porque tiene que ver de dónde va a sacar los fondos. Bien. Por eso es que nosotros pedimos ver al presidente. Asuntos de seguridad. El jefe de policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, dijo que el operativo policial en el que un efectivo mató al adolescente Brian Leites este jueves en el barrio Borro se ajustó al protocolo y que serán clave para la investigación las imágenes de las cámaras corporales del personal policial actuante. Es parte de las acciones que se viene llevando adelante por la Policía Nacional en un lugar donde se ha estado hablando de que han habido disparos, registros de disparos en las alertas de Spotter que nosotros tenemos, han habido heridos, bueno, es una zona que concentra mucha letalidad y por ende se están haciendo acciones represivas, que eso es en el marco de los operativos que se vienen realizando. Había mucha evidencia en torno a esa casa, a esa persona específica que desgraciadamente falleció, de que en ese entorno circulaban armas, municiones, que se hacían disparos. En torno a la cámara, la body cam, es lo que tiene que estar ahí, tiene que estar todo cargado en el sistema para que sea de acceso, en este caso de la fiscal. Hay algo importante que lo dan las body cam, las police body cam, es decir, que son, obviamente, no se construyeron en el Uruguay, pero que no permiten que el funcionario que la usó realice ninguna modificación en la filmación porque necesita un código. Cuando una pistola como esa que fue, una de las que fue incautada ayer, que poseía la víctima, vamos a decir, la que muere, la que fallece, estaba modificada, por ende tira en ráfaga. Es una pistola que no está hecha, está para tirar semiautomático y tira en ráfaga. Entonces, eso obviamente ya el arma en sí tiene un delito. Presenta Antel. Viví la Copa sin consumir tus datos. Estamos exactamente a 48 horas del comienzo del segundo partido de Uruguay por el Grupo H de la Copa del Mundo, que será el próximo domingo a las 19 contra Cabo Verde. ¿Qué sabemos de Cabo Verde por fuera del fútbol? Muy poco. Bueno, es una oportunidad para que Sofía Adri nos cuente y nos muestre más. Sofi, ¿cómo te va? Así es, Martín. El Mundial es una oportunidad excelente para conocer más sobre geografía, la historia, la cultura de otros países. Y bueno, entonces de cara a este partido de Uruguay contra Cabo Verde del domingo decidimos hacer un informe especial sobre la historia y la cultura de Cabo Verde. Así que si les parece, vemos un poco sobre la historia de este país.
Cabo Verde es un pequeño país de casi medio millón de habitantes conformado por 10 islas en la costa atlántica de África. Se cree que estaban totalmente deshabitadas antes de 1462, cuando los portugueses desembarcaron en ellas y fundaron la primera ciudad europea en los trópicos, Ribeira Grande. La historia de Cabo Verde está estrechamente ligada con la trata de esclavos. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, decenas de miles de personas esclavizadas pasaron por estas islas de camino a América, particularmente al norte de Brasil. Al igual que muchos países africanos, su independencia del poder colonial llegó durante el siglo XX. En los años 50, el Partido Africano por la Independencia de Guinea y Cabo Verde, liderado por el revolucionario Amílcar Cabral, comenzó a pujar por escindir al país del poder portugués. Si bien empezaron con métodos pacíficos de protesta, una violenta represión por parte de Portugal llevó a que la gesta independentista se diera mediante las armas. Luego del asesinato de Cabral en 1973 y de la Revolución de los Claveles en Portugal al año siguiente, el país comenzó a negociar con sus colonias. La independencia llegó en 1975. Luego del proceso independentista, Cabo Verde se volcó a un sistema de partido único socialista que duró hasta la caída de la Unión Soviética. Con el comienzo de la década de los 90, viró hacia un multipartidismo liberal. En la actualidad, el país depende estrechamente del turismo, con lo cual se vio particularmente afectado por la pandemia del COVID-19. Las islas tienen una importante diáspora en el mundo y se cree que hay más caboverdianos fuera que dentro del país. Bueno, y hablando de diáspora, nuestro compañero Martín Duarte habló con un caboverdiano, un basquetbolista que jugó en Cordón, en Lagomar y vive aquí en Solimar con su esposa y su hijo recién nacido. Así que si les parece, conocemos un poco sobre su historia personal y de cómo llegó a Uruguay. Víctor nació en Cabo Verde, más precisamente en la localidad de Ribeira Grande, en la isla de Santo Antão, una de las 10 islas que compone el país. Su ciudad, al igual que todo el país, se financia en base a la industria pesquera y al turismo. Andrade nació el 2 de septiembre del 2000, hijo de Vicente Toyo, un profesor de inglés nacido en Nigeria, mientras que su mamá, María da Conceição Andrade, es caboverdiana. Nací en Cabo Verde, viví ahí hasta los 16, después me fui a Argentina a los 16. Yo soy de Santo Antão, que es la segunda isla más grande. Es un país hermoso. La gente muy cálida, muy contenta, como Brasil, ¿viste? La gente, y yo qué sé, si van, la van a pasar bomba. A los 11 años comenzó a practicar básquetbol en el colegio. Siempre fue de gran estatura, pero nunca antes se había entusiasmado con ese deporte. De chico, jugaba al fútbol con sus amigos, pese a que nunca le gustó realmente. El deporte más fuerte es el fútbol, obvio. Y yo empecé, que todos empiezan con el fútbol. Empezamos con el fútbol, pero después a los 11, 12 que fui al liceo, empecé que mis compañeros jugaban al básquet, ahí empecé jugando al básquet en el liceo y salí del liceo para Argentina. Llegó a Buenos Aires el 6 de febrero del 2017, con 17 años, para jugar en Obras. También en Argentina, defendió al equipo de gimnasia y esgrima de Comodoro. En nuestro país, vistió las camisetas de Lagomar y de Cordón. Uruguay no, o sea, conocía de haber escuchado, pero no sabía nada. Y yo conocía Argentina, ¿viste? Conocía Messi, Boca, River, esas cosas, pero después no conocía más nada, no sabía nada. Éramos colonia de Portugal, entonces Brasil sabía un poco más, pero si no. Yo llegué en 2024 a Lagomar, me llamaron para venir acá a Lagomar. Vine, me gustó, la verdad, también pude jugar bien y estoy acá hasta ahora. Víctor echó raíces en Uruguay, donde se enamoró, conoció a su actual pareja y fue hace 5 meses papá. La conocí, ahí en Solimar. Tengo un hijo, tiene 5 meses ya. La verdad que increíble todo. Víctor mantiene relación con su madre, abuela y hermanos que viven en Cabo Verde y con su padre que reside en Brasil. Fui en agosto del 2023 y bueno, siempre hablo, siempre hablo y bueno, estoy pensando en ir el año que viene. En estos, 2 años que has andado acá en la vuelta, ¿te has cruzado con alguna otra persona de Cabo Verde? No, nunca, la verdad que no.
justo había escuchado que había una chica que era que no sé si el padre uruguayo y nació allá, en Cabo Verde, no sé, pero después nada, solo. ¿Dónde vas a ver el partido del domingo? El domingo lo voy a ver en casa con aquella y bueno, espero que no se enoje si pasa algo. ¿Hay separación de hinchada? Sí. El hijo del medio para que estemos bien. Bueno, y para cerrar este informe queríamos mencionar también un aspecto cultural muy importante, que es la música, la morna caboverdiana, que es patrimonio inmaterial de la UNESCO, con referentes como Cesárea Évora o como Mayra Andrade. Así que, bueno, hablamos también con la artista cantautora Mariana Lucía, que nos habló un poco sobre la importancia de este estilo musical. La música africana para mí es la madre de toda la música y creo que también esos pueblos que han vivido tanta opresión, hambrunas, dictaduras, colonialismos, creo que África tiene una resiliencia que la música ahí suena, o sea, no tenés por qué entender a Cesárea y sin embargo hay algo en su voz que conmueve. La artista hizo foco en la figura de Cesárea Évora como ícono de la música caboverdiana. Lo que más se escucha o lo que más me conmueve es en el timbre, tiene un timbre muy particular y ese dolor, ¿no? O sea, ella canta con el tuétano, canta con todo. De pronto ves esa mujer con las gallinas, viste el viento, el mar, esa cosa como olvidada, ¿no? Como abandonada. Ella además tenía en su vida, sufría de fuertes depresiones también. Su casa era como la casa del pueblo. Además, vinculó la música de Cabo Verde con la influencia afro en la música de Brasil y Uruguay. Me hacía recordar mucho a ritmos afrobrasileros, como que están mezclados, ¿no? También, porque hay muchas armonías que vos escuchás Europa ahí, ¿no? En esa trata de esclavos y en esos lugares en donde se mezclaban. Las melodías tiran para atrás y el ritmo va para adelante, esa cosa que un músico más occidental, si se quiere, formado, cuesta entender que están tocando, dónde está el uno, ¿viste? Es como un quilombo y se arma algo, sin duda. Por eso te digo, África, mamá África, ahí está todo. Que mostrabas caminho longe, que mostrabas caminho longe, esse caminho passou também. Se vou escrever, não vou escrever, se vou esquecer, não vou esquecer, até o dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade dessa terra de solidão. Saudade, saudade. La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, hizo referencia al acuerdo alcanzado con la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo del Uruguay, por el que se estableció que comenzará a operar el nuevo sistema de aterrizaje para bajas condiciones de visibilidad. Lo primero que tenemos que decir es que esto fue parte de un proceso de capacitación, como cuando llega cualquier herramienta nueva, y esto vaya si lo es una herramienta, el ILS, que nos va a permitir tener un lugar de, digamos, un trabajo mucho más seguro en lo que tiene que ver con nuestro principal aeropuerto. Eso llevó a una capacitación, a determinadas cuestiones que tenían que ver con aspectos técnicos que fueran señalizadas por los trabajadores y también por las autoridades de DINASIA. Ese proceso llevó unos días y hoy lo que tengo para decir es que quedó operativo y va a quedar, digamos que en forma escalonada, porque también se trata de eso. Yo lo que sí quiero resaltar acá
es el trabajo, en primera instancia, de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Defensa, que una vez más, con una gran escucha, apostó al diálogo. En segundo término, quiero reconocer el trabajo de ACAU, de los controladores aéreos organizados, que demuestra una vez más la madurez de los trabajadores y el profesionalismo de los trabajadores, porque lo que hicieron fue, bueno, sentémonos a negociar, sentémonos a hablar, pero tenemos preocupación por la capacitación y porque es una herramienta nueva. Cuando estamos hablando de algo que no solo es nuevo, sino que es complejo, me parece que tomarse los tiempos necesarios para que todo llegue como llegó al día de hoy, que se comienza a operar escalonadamente y que además va a haber un monitoreo permanente desde los propios trabajadores, el Ministerio de Defensa Nacional a través de la DINASIA, porque la DINASIA responde al ministro, en este caso a la ministra, y por supuesto la Dirección de Recursos Humanos también con el mismo rol que ha tenido y que ha cumplido. Así que yo estoy muy satisfecha con todo esto. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional y nos referimos a las elecciones del próximo domingo en Colombia, que han generado muchísima expectativa y que, según los analistas, son las más polarizadas y reñidas que se han dado en los últimos tiempos, a raíz justamente de toda la previa que ha estado jalonada por una serie de denuncias en ambos sentidos, tanto del candidato oficialista Iván Cepeda como del ultraderechista Abelardo de la Espriella, un candidato outsider que sale un poco de lo común, como decimos siempre, de las derechas tradicionales de Latinoamérica, que han perdido terreno hacia estos candidatos que tienen un espíritu distinto. Podríamos ubicar a de la Espriella dentro de la categoría de líderes como Nayib Bukele, como Javier Milei, como Jair Bolsonaro y, por supuesto, alineado con las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los sondeos indican que de la Espriella ganaría por 5 puntos, pero hay que esperar. Hay 42 millones de colombianos habilitados para votar y hasta que no llegue el momento, más allá de los sondeos, no sabemos quién será el nuevo presidente de Colombia. Casi 42 millones de votantes están habilitados este domingo para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro en un balotaje que presenta como favorito, según los sondeos, al candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella por sobre el oficialista Iván Cepeda. De la Espriella, un cuestionado abogado sin trayectoria política previa y apoyado por Donald Trump, propone un programa de ajuste fiscal, desregulación económica y mano dura contra el narcotráfico y la corrupción, además de incorporar inteligencia artificial a la gestión pública, entre otras propuestas alineadas con las políticas de líderes derechistas de la región. Iván Cepeda, senador y aliado de Gustavo Petro, plantea por su parte profundizar las reformas sociales del actual gobierno, impulsar la redistribución de tierras, fortalecer programas para jóvenes y combatir la corrupción y el narcotráfico con nuevas unidades de investigación y políticas de prevención. De la Espriella del Partido Defensores de la Patria se impuso en la primera vuelta electoral del 31 de mayo con el 43,7% de los votos, mientras que Cepeda del Pacto Histórico obtuvo el 40,9% de los sufragios, donde la participación fue del 57,8% del electorado, la más alta en la historia reciente del país. El último sondeo de la encuestadora CB Global Data ubica al abogado de la Espriella como el posible vencedor el domingo con un respaldo del 46,7%, mientras que el senador Iván Cepeda contaría con el 41,9% de los votos, al tiempo que entre el electorado encuestado también hay personas que tienen clara su posición de rechazo frente a ambos candidatos presidenciales. Con respecto a este tema, Infocapital estuvo dialogando con el periodista colombiano Daniel Polania, quien explicó algunos aspectos y detalles que van a tener que ver con esta elección del domingo. En segunda vuelta llegan dos candidatos que son totalmente opuestos. Llega el candidato del continuismo del gobierno, de la izquierda, que es Iván Cepeda, y el candidato de la ultraderecha,
que es de la Esprilla. Dos modelos de gobierno totalmente diferentes. Uno que le apuesta al populismo de derecha, a un modelo como el de Milei, como el de el presidente de Nicaragua, Iván Cepeda, que propone continuar con las medidas que inició el presidente Gustavo Petro. Cualquiera que sea el resultado, pues Colombia tendrá o que escoger por la continuidad de las medidas sociales y los procesos sociales que ha venido implementando el candidato Petro, o por un cambio radical en el modelo de cómo se hace, cómo se gobierna. Las últimas semanas han sido violentas, ataques personales, ataques publicitarios de un lado y del otro. A uno se le acusa de ser un guerrillero de izquierda, comunista, y al otro se le acusa de ser un auspiciador del paramilitarismo. Pues seguramente el candidato que gane va a ganar con un escaso margen de votación. Lo más probable es que el ganador tenga que intentar hacer alianzas con los partidos para tener gobernabilidad. El partido de izquierda tiene la mayoría en el Congreso, y si llegara a ganar la derecha, pues se la vería un poco difícil para sacar adelante sus proyectos. Entonces tendría que empezar a negociar con los demás partidos. Y seguimos en la región porque la Asamblea Nacional de Cuba aprobó por unanimidad una serie de reformas económicas, pero también que tienen que ver con la forma de conducirse comercialmente por parte de la isla, no sin apuntar justamente al bloqueo que le impone Estados Unidos. De hecho, el presidente cubano Díaz-Canel dijo que las puertas están abiertas para todos aquellos que quieran invertir, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pero volvió a exigir a Estados Unidos que deje de asfixiar a Cuba y que, de alguna manera, lo que pretende Cuba con todas estas medidas es seguir manteniendo su política social, es decir, que todas estas reformas conlleven a un mejoramiento del pueblo cubano. Y volvió a insistir, por supuesto, en la necesidad de que Estados Unidos termine con el bloqueo para que Cuba pueda salir adelante. Cuba vive las horas más difíciles de este siglo y tanto sus dirigentes como su pueblo tienen la responsabilidad de salvarla, declaró el presidente Miguel Díaz-Canel ante la Asamblea Nacional, afirmando que es tiempo de cambiar todo lo que tenga que ser cambiado y que no se trata solo de romper el cerco de quienes se empeñan en asfixiar a Cuba. Díaz-Canel dijo que se trata de enfrentar las causas de absurdas guerras y del manejo fraudulento del sistema financiero internacional como arma política, afirmando que a quien quiera invertir en Cuba le decimos: aquí tienes tu casa y las puertas abiertas, manifestó el presidente. La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó este jueves por unanimidad un pliego de transformaciones económicas y sociales destinadas a preservar los logros de la revolución en el contexto de la más reciente escalada de medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos sobre la isla, una iniciativa que contiene 176 modificaciones concretas articuladas en 23 ejes. El secretario de la Asamblea Nacional, José Luis Toledo Santander, sostuvo que se apunta a transformaciones en el tejido empresarial, mayor apertura al capital privado nacional y extranjero, modernización del sistema bancario, la descentralización territorial y redimensionamiento de la administración central del Estado, entre otras medidas. El legislador aclaró, sin embargo, que las transformaciones no implican renunciar al rol social del Estado y conciben un reconocimiento de los mecanismos del mercado como instrumento de asignación eficiente de los recursos si conducen a un desarrollo estratégico del país, buscando una mayor conciliación entre los intereses nacionales, territoriales, colectivos e individuales en beneficio de todos. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Casi sábado, tiempo de repasar el pronóstico elaborado por Inumet antes de la despedida. Ahí tenemos lo que se prevé precisamente para mañana, 20 de junio en Montevideo y área metropolitana, despedida del otoño y casi que comienzo del invierno. Por la mañana, con cielo algo nuboso, con neblinas y bancos de niebla y con heladas agrometeorológicas, y por la tarde y la noche, con cielo algo nuboso y con neblinas. Las temperaturas extremas están en pantalla.
serán una mínima bien baja de 3 grados y una máxima de 14. Para pasado mañana, domingo 21, se prevé en capital y cercanías. Por la mañana, cielo algo nuboso y además neblinas, y por la tarde y la noche, cielo algo nuboso, y jornada con neblinas y bancos de niebla. Las temperaturas extremas pronosticadas son una mínima de 4 grados y una máxima de 13. Y pasando al lunes, el pronóstico dice que habrá una probabilidad de lluvias media y que las temperaturas extremas son una mínima de 5 grados, por lo menos según lo que se proyecta con 72 horas de anticipación, esto se puede ajustar, y una máxima de 12. Ya está a punto de empezar Lado B en la pantalla de TV Ciudad, que durante el fin de semana, a través de sus redes sociales, mediante el trabajo del equipo de Infocapital, tendrá actualización informativa. La información en vivo a la pantalla volverá el lunes temprano, 8:30, y ese día habrá, como siempre, 3 ediciones. Una a las 13, la siguiente, y la central de las 18:55. Buen fin de semana. Gracias por estar como siempre. Que pasen bien.